Oye, qué bueno, se están uniendo a la fiesta de Shabbat allá afuera, ¿no? Baruch Hashem, están hablando durísimo. Hermana, Débora, si pueden cerrar el porto, el de aquí para ver si minimiza un poquito la música hermosa que tienen ellos allá. Gracias. Aquí, una pregunta. Es que como dijo que se Ah, a la otra. lo que tengo una pregunta es que no sé si la pregunta. Si veo a alguien bailando, le lanzo la tapa. Ahorita cuando estaba hablando de la palabra hijo y construir. Ajá. Banín y Baná. Que hizo la pregunta de entonces qué esencia debería construir y no. Estaba esperando la respuesta. Ah, ok, no lo dije. Bueno, o yo no lo. O tal vez sí lo dijo y yo no lo agarré. Sí, Yo quizá. creo que yo- Bueno, no importa, ya pasó, no mentira. La esencia de la construcción es ¿Qué debía como madre, yo, o como padres, Hashem nos da la capacidad de guiar sin importar su naturaleza. Yo tengo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Todos son diferentes. No porque tengan distintas edades, nada más, sino todos son diferentes. Baruch Hashem, mis hijos son bastante recíprocos conmigo y lo que yo le diga a ellos siempre no hay mayor queja ni nada. Pero hay hijos que son, como dice la Torah, contumaz y rebelde, duros de servir, que no les importa que lo regañen, que le peguen, que lo castiguen, que le quiten, que le digan, y yo destrozo el mundo, así son. Pero resulta que a los padres Hashem nos dio autoridad sobre los hijos por encima de cualquier otra autoridad. Al Señor tu Dios jamás y a Él solo servirá. Ese es el primer mijo. Recordad a Hashem tu Elohim Echad, y a Él solo servirá y amará. Dígame una parte donde la Torah diga que yo debo honrar a una persona. Padre, madre y maestro. Más nadie. Padre, madre, una autoridad que te va a alargar los días, no solamente que es una autoridad por encima, sino que te alarga los días, ¿cierto? Es una bendición que te prolonga la vida. Entonces, al padre y a la madre, el Eterno le da una capacidad de autoridad por encima de cualquier otro ser sobre el hijo. Cuando yo oro con Kavaná, con la intención correcta para que se cumpla la voluntad del Creador en mi hijo, así él sea contumaz y rebelde, Hashem lo transforma desde su núcleo para que haga su voluntad. Pero al Rebeca, dejarlo como no, yo no quiero sino la muerte. Entonces Esab no tuvo una crianza lo suficientemente fuerte de parte de la madre, porque vemos más adelante que Rivka quería a Jacob y a Esaú no mucho. Y entonces Jacob quería, se unía más con la mamá que con el papá. Entonces era como el niño mimado, ¿no? Por decirlo de una forma. Mientras que Esab era el orgullo de un papá, porque era el cazador, era el valiente, era el que traía, el que venía, el que iba, y el papá se sentía orgulloso de todo eso. Ahora, en esa le traía el sustento. Este es el hombre, este muchacho aquí sentado ahí sin hacer nada, puro leyendo libros, y aquel va y caza y me trae. Ese puro leyendo Shaharí y el otro sale. No, eso no tiene sentido. Está en la calle, ajá.
Entonces, entonces, vendiendo cruces fijos y todo. Caleta, voy a dar la palabra, después yo ganar para así. Porque me están viendo así como, ayúdame. Para mis padres, honrar padre y madre, que ahorita yo lo estoy viviendo con mi mamá. Sus manos mencionan algo muy interesante, de que el padre y la madre en el proceso de la creación, es decir, en la nueva criatura, son socios, porque Sí. hay tres socios, mamá, papá Y Hashem. Y por eso honrar a padre y madre es como honrar al Eterno. Como un raro Hashem. Correcto. Incluso en caso de cuidarlos o ayudar en caso de una necesidad. Pero en ocasiones, como hoy en la sociedad, a veces hay llamados hijitos de cristal o hijitos wow. Cuando la palabra esa es griega, que significa lo que encaja con que sigue la relación entre muchas y mata. De que, ok, que tú seas un hijo así de esa tendencia, pero así tú le des los mejores platillos a tus padres. ¿Cómo estás honrando a tus padres? Los estás deshonrando porque, ok, ¿qué tal a tus padres? Pero, ¿por qué tú no correspondes a la niñez que ellos te dieron? Correcto. La honra del padre y la madre es honrar la crianza que se te dio. ¿Sí? Guardar lo que ese padre y esa madre te enseñaron en valores, en principios, en comportamiento. Eso es honrar a los padres. No es, honrar al padre y a la madre no es solamente, porque esto es parte de la honra, atenderlo en su vejez, atenderlo en su necesidad, todas estas cosas de amor, de afecto. Eso es parte de la honra al padre. Pero la parte más importante de la honra al padre es retransmitir su enseñanza. Retransmitir. Ahora, el Padre Celestial está por encima del Padre terrenal. Cuando un Padre terrenal no es siervo de Hashem, no hace la voluntad, sino que quiere hacer lo que le da la gana y te lleva a ese camino, ahí puedo yo cambiar mi naturaleza y hacer un servicio al Creador, precisamente para elevar el alma de nuestros padres. Y ahí sería también honrarles, porque cuando usted hace aquí hablando por ejemplo de las personas que ya tienen a sus padres fallecidos, usted hace un kiddush, y usted hace una elevación del alma de su familiar, cuando hacemos el Yizkor, un Kadish, cuando hacemos el Yizkor, es donde yo me duele la cabeza, dijo el Kiddush, Dios mío, perdóname. Cuando hacemos el Yizkor por la elevación del alma de nuestro familiar, en el Yizkor nosotros decimos hijo de fulano de tal, ¿sí? Ese hijo de fulano de tal está escrito en el libro de vida de nuestros antepasados. Entonces, si mi antepasado no guardó Torah, pero yo sí, y yo quiero hacer una oración para elevar el alma del familiar, entonces en el libro de vida de ese familiar van a colocar, él es hijo de fulano de tal, vamos a estudiar la vida de fulano de tal. Cumple mis voz, no cumple mis voz, guarda, no guarda, hace bien, lo hace mal. Eso es lo que va a ayudar a que esa honra que yo estoy ahora comportándome como Dios quiere en su palabra, haga que en mi familiar se manifieste la elevación de su alma. ¿Sí? Entonces, esa honra también es muy importante que usted la tenga en cuenta. Porque honrar al padre y a la madre te va a dar el destino y el padre te va a dar el destino por el comportamiento. Entonces, si Rivka hubiera orado, aunque ella fue a hablar con el Eterno, dice al final, fue a hablar con el Eterno, fui a hablar con Dios. Fui a hablar con Dios, ¿por qué? Porque lo que me está pasando no lo entiendo. Y está bien, es válido que a veces en su vida las situaciones que estén pasando no las entiendan, le cuesten, le duelan, no las puedan soportar y vayan a la presencia de Dios. Pero el hacerlo público y quejarse es lo que le trae a usted consecuencias.
prefiera resguardarse en lo secreto, hablar con su Padre Celestial, y allí sí, en ese lugar sí va a conseguir una buena respuesta. Caleb, es que no hemos arrancado, ¿verdad? No, nos quedamos en la respuesta de... Todavía estamos en la primera, imagínate tú. Valúrse, dale, Orlando. Ay. 25, 23 al 26. 23 al 26, sí. Y el Eterno le respondió: dos pueblos hay en tu vientre, y con el tiempo se separarán. Un pueblo prevalecerá sobre el otro, y el mayor servirá del otro. Y cuando se cumplieron los días de la gestación, resultaron ser mellizos. El primero salió rojizo, con la piel como manta de pelo, y le pusieron por nombre Esá. Y después salió su hermano, cuya mano estaba asida en el talón de Esá, y le llamaron Jacob. Tenía Esá 70 años de edad cuando le dio a luz Rebeca. Rashi interpreta esto otra vez con un midrash y dice que esto es el nacimiento de dos grandes naciones, la nación de Israel y la nación de Edom, que es Roma. Estos dos versículos, este versículo revela que el conflicto que sentía Rivka no era sino lo que iba a marcar la historia a un nivel cósmico, a un nivel de eras, a un nivel de la época actual que nosotros estamos viviendo. O sea, desde el nacimiento de Jacob y Esab fue un antes y un después en el mundo, porque ellos cambiaron toda la historia. O sea, estos dos son los padres de las naciones que actualmente existen: Edom y Israel. Y Edom son todo lo que viene de Grecia, Roma, toda Europa, Arabia, parte de Arabia también. Entonces, Europa. Entonces, son una gran fuerza monetaria, potencias mundiales que están en estas regiones. Y Israel, chiquito pero poderoso. Caleb, antes de seguir, porque si no, no te dejo hablar. Ya, terminaste, sigo, entonces. Pone los peluches y habla con los peluches. ¿Verdad? Te sientes y liberas, ¿verdad? Libera. Ah, no, vale, Manuel, sí. Mira, dice, sé, el hijo ¿Quién de dice? Noah, ¿Quién dice? le contestó. ¿Quién dice? Eso dice dos pueblos hay en ¿Pero tu qué vientre. estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Eso es. ¿Qué me estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? La voz de la Torá. ¿Qué libro es? La voz de la Torá. Y, Rabino. ¿cómo se llama el rap que está mencionando? Ese rabino es Mu. Ok. Dice, dos pueblos hay en tu vientre. Sé, el hijo de Noah, le contestó: voy a confiar en un secreto que no ha de revelarse a nadie, pues dos pueblos están formando tu seno. ¿Cómo podría caber en él? El mundo entero no será lo bastante grande para que pueda vivir justo en Shalom. Pero estos dos pueblos están destinados a formar dos naciones, independientes con caracteres, ideales y objetivos muy distintos, por no decir opuestos. Los dos hijos que simbolizan el eterno conflicto que pone la Torá divina y la fuerza brutal. Esta lucha vuelve a plantearse en cada generación, que termina el curso de la historia. El resultado final permanecerá dudoso durante largos siglos, pero unos días el más fuerte rendirá homenaje al más débil. Nunca será igual en grandeza. Cuando uno se eleve, el otro caerá. El uno generará a Salomón, el constructor del templo, y el otro a Vespasiano, su destructor. Jacob formará profeta y Esaú señores. Ese es el Midrash, Salmo 9:5. Serán separados de ellos tus extraños. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de estos dos personajes, y ahorita, lamentablemente, los cristianos que representan la Iglesia Católica, el cristianismo, está opuesto al judaísmo. Hay una lucha también de la parte de línea de pensamiento. Bueno, pero perdón que te interrumpa, eso siempre va a pasar. Si podemos no tocar puntos de otras creencias, sería bueno. Claro, porque habla del libraje. Ok, ajá. Ajá, entonces dice que uno construyó el templo,
no es Salomón, pero vino otro, el hijo de Saúl, y lo destruyó. Claro. Este es el punto. Hay dos líneas de pensamiento siempre en la historia que van a estar en la misma madre, pero con dos pensamientos diferentes. Esa es tu interpretación de lo que acabas de leer. ¿Ah? Sí. Ok. Sí. Pasa que una cosa frente a otra hizo Dios. No. A veces decimos, pero ¿cómo es posible si los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, pero nació de los mismos Ismael y nació del mismo patriarca Abraham, nació Ismael, y Ismael es guerrero nato, y él tiene un nombre de un ángel? Increíble. Ismael, Shemael, el nombre de Ismael es Shemael. Escucha a Dios, o Dios lo escucha a él, como lo quieras poner. La traducción literal del nombre Ismael es Shemael. Son las mismas letras de Shema, él. Y todos tú ves que los ángeles más conocidos de parte de Dios terminan todos sus nombres en él. Rafael, Gabriel, Micael, Uziel, Uriel, todos terminan en él, ¿sí? Porque eso es como un apellido de parte de, en la Kabbalah lo seccionan cuando los ángeles terminan en él en una categoría específica. Hay otros ángeles que tienen otro adjetivo del nombre del Eterno y son de otra categoría, mayor o menor, pero no vamos a entrar en ese punto ahorita. Lo que quería tocar era el punto de Ismael, que Ismael nace de Abraham y Isaac nace de Esab. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es esto posible que este hombre tan malvado haya nacido del mismo individuo? Ahora, lo que nos explica Rashi es que Rashi aclara que el significado del dominio de las naciones era necesario que Hashem desde la misma raíz separara a lo que iba a hacer bien en la voluntad del Creador y lo que no, porque uno iba a estar sirviendo al otro. El mayor serviría al menor. ¿En qué otra parte de la Torah vemos nosotros que el mayor serviría al menor y que el menor sería mayor y que el mayor sería el menor? En Yosef y en sus hijos, Efraín y Manasés. Tanto que la bendición arónica, que es la bendición que hacemos a nuestros hijos en Kabbalah Shabbat, es que Hashem te haga como Efraín y Manasés. Que te haga como Efraín y Manasés. Pero Efraín y Manasés son lo voy a decir así, un Gilgul, una expresión del alma de lo que debió ser Esab y Jacob. Pero como en ellos no se rectificó, entonces Hashem lo rectificó en los hijos de Yosef. Pero lo vamos a ver en más profundidad cuando estemos tratando la parashá de la vida de Yosef y sus hijos. Yo lo que fue Manasés. ¿Perdón? Lo que fue Manasés, su descendencia. Sí, lo que está en Manasés y su descendencia. Ahora, Rojizo nació, Rashi explica que la palabra Admori, rojizo, nació, era porque ya tenía en su esencia la naturaleza de la sangre. Era sangriento, sanguinario. Ahora, hay otro hombre dentro del Tanaj que también mencionan, o hay midrash que dicen que David Amelech también era Admoni
¿Y qué era David Amelech? Un sanguinario. Utilizó su fuerza. Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Fíjate la referencia, ¿no? Ahora, este pelirrojo era terrible, era una máquina de una Assassin's Creed, ¿no? Y esto es lo que caracteriza a este hijo de Isaac, mientras que el otro era alguien. Rashi explica que Jacob fue llamado así porque él viene del talón, del leque, lo que habíamos hablado hace un rato, que agarraba, se tomaba, y dice Larissa entonces que la parte más débil del cuerpo es el talón, pero a su vez es la que sostiene toda la movilidad. Sin el talón usted no pudiera correr, porque no tuviera flexibilidad en el mecanismo del pie y no pudiera hacer impulso con el palanca, con el pie para cambiar. Entonces usted caminaría así como un robocito, ¿sí? Como un pingüinito. ¿Está visto un pingüino caminando? Bueno, si usted no tuviera talón, caminaría así. Gracias a que Jacob nació y se agarró del talón, nos cambió el destino. Entonces, reflexión sobre esta parte de la parashá. Cuando nosotros agarramos el problema desde su raíz, la raíz de un árbol, ¿qué es? ¿Lo más fuerte o lo más débil? Sin la raíz, el árbol no se sostiene. Es la base. Y eso alimenta. Y con eso se alimenta. Pero si la raíz está expuesta en la superficie, la raíz se seca y el árbol se cae. Entonces, hay cosas que están dentro de nosotros, muy arraigadas en nosotros, profundas y problemáticas, que nos van a llevar al caos y a la destrucción de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestra fuerza, cuando nosotros no queremos agarrarlo desde la raíz y transformarlo. Voy a ir un poquito más rápido, voy a dar paso a los ejercicios y a los textos que tengo aquí, porque quiero pasar a las otras aliyot, aunque verdad la información que está aquí en esta aliyá es bien está muy importante, está muy buena toda la información que tengo aquí, y es parte de lo que quiero simplificarles en la clase, ¿no? Porque de información, de cosas que nos dejen anonadados con referente a los textos de la Torá, vamos a conseguir siempre. Pero yo quiero que para ustedes no sea pesado, que sea cómodo, que sea fácil, que sea práctico. Por eso hemos cambiado la dinámica de las clases y ahora la hacemos más participativa, más simple, menos texto, para que ustedes puedan, no, sinceramente, yo quiero darles más, pero a la medida que ustedes vayan creciendo, vamos a crecer juntos. Entonces, cuando tengamos algún aporte profundo de los textos y que no se vean en clase, no se sorprendan, porque es precisamente por eso. Si ustedes leen el material PDF que les mandé, mucho de lo que están leyendo en los libros lo van a conseguir ahí compilado. Muchísimo de lo que están allí leyendo en los libros lo van a conseguir compilado en la información que yo les mando. Pero a veces no la podemos desarrollar porque no lo entendemos del todo, porque no da el tiempo tampoco, o porque se me quedan dormidos, no, mentira. Bueno, sí. Ahora también. Entonces, vamos a tratar de, cuando vayamos a la clase, previo a la clase, habernos leído algo que sea de relevancia, que sea de importancia,
que sea algo que no conozcan, algo que sea verdaderamente relevante, no es algo que ustedes manejen, para que entonces cuando vayan a hacer un aporte dentro de la clase, pueda ser ese el aporte que den, ¿sí? Y no que sea nada más escuchar. Es bueno escuchar, pero cuando uno interviene en la clase, uno como que crece más, lo entiende mejor. Entonces, se lo dejo de tarea para la próxima. De verdad, la segunda lilla, wow, estoy medio leyendo lo que tengo aquí y lo voy a pasar para no enredarles el papagayo, como decimos aquí. Entonces vamos a la tercera lilla, y en la tercera y cuarta lilla nos vamos a extender un poquito más para poder dar el punto que quiero dar en la tercera y cuarta lilla. La tercera lilla está desde el 25-27 al 34. Crecieron ambos hijos, y Esaf fue hombre de campo diestro en la casa, mientras que Jacob, hombre apacible, andaba más bien en las tiendas. Isaac quería a Esaf, pues traía casa para comer, y Rebeca prefería a Jacob. Jacob hizo un potaje cuando Esaf vino del campo rendido de cansancio, y le dijo Esaf a Jacob: permíteme comer este potaje rojo, porque estoy muy cansado. Por esto fue llamado Edom, rojo. Y se le respondió Jacob: bien, véndeme entonces ahora tu primogenitura. Y le dijo Esaf: he aquí que yo me voy a morir, ¿de qué me sirve entonces esta primogenitura? Y le contestó Jacob: júramelo hoy. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaf pan y el guiso de lentejas. Esaf comió y bebió, y fue menospreciado a su primogenitura. ¿Tienes a Rashid allí? Orlando, ¿tienes a Rashid allí? Pero no es tan... No están tan... No. Vamos a hacer una cosita. Yo tengo a Rashid aquí también así, poquitico. Léeme un poquito de lo que dice Rashid en el Jumás que tiene, para entonces yo arrancar desde el remé con unas cositas que quiero explicarles de la gematría. O Calé, lo que tengas allí, no importa. Desde el 27, la explicación de lo que vaya a Crecieron los muchachos, ¿no? Sí, Fue Abraham cuando quien nacieron. se ocupó personalmente en la educación de su nieto, como lo da a entender la escritura, pero murió a cumplir ellos los 13 años. Enseguida Esaú se maldició, se entregó a la idolatría. Y Esá se hizo diestro en la casa. Véase el comentario en el 19. Esaú era un hombre ocioso que cazaba aves, cuadrúpedos con su arco. Rachí, la palabra cazador ya aquí nos recuerda a Nimrod. De hecho, Esaú había conseguido matar a Nimrod y apoderarse de la túnica que llevaba. Esta túnica estaba toda ella bordada con dibujos de aves y demás animales, y poseía la virtud de atraerlos, de la manera que el que la llevaba se convertía en un gran cazador. Procedía de la túnica del piel que el Eterno había condicionado para Adán y Eva, y que Noah había conservado en el arca durante el diluvio. Los sucesivos, Sem y Eber, se encargaron de cuidarla, pero Nimrod consiguió arrebatársela. Según ciertas tradiciones, estaban hechas con la piel de la serpiente del paraíso, que lo que se alude a Oquelos, cuando en su interpretación del versículo describe a Esaú como el hombre con la piel de serpiente en las caderas. Y que de Gabriel Eliezer, este relato corrobora de la base de la personalidad de Esaú expuesto en el comentario de anteriores versículos. Y Jacob era hombre sencillo, que no sabía nada de todo aquello. Su palabra era fiel reflejo de su corazón. El que no tiene habilidad para engañar es llamado tan, Rachí. Pero para Coquelo, el calificativo empleado aquí por este significado que Jacob era un hombre perfecto. Dice que Jacob nació ya con el brillo, circuncidado. Y el Zohar hace constar que el grado de perfección alcanzado por Jacob era superior al de Abraham, pues es calificado, mientras que Jacob, el texto sagrado, le aplica el adjetivo, que expresa una idea de perfección absoluta. En efecto, Jacob realizó en su persona la unión
armoniosa de las virtudes que encontramos en varios antepasados suyos, el amor infinito de Elohim y al prójimo, que era patrimonio de Abraham, y el espíritu de obediencia y disciplina que era caracterizado de Isaac, según el Zohar. Abraham encarna la idea de Isaac y Jacob dice que permanecía en las tiendas. Aquí dice, Rabí comenta, la tienda del Sei, la tienda de Eber, donde Jacob estudiaba la Torah divina, el abuelo tenía un arma y proclamaba sin cesar entre sus contemporáneos que Elohim era el amo del mundo. La acción misionera era una razón de ser y la meta de su vida era convencer a los hombres de que viviesen según los preceptos de Elohim. En el nieto, en cambio, no ardía la llama del llamado. Jacob era más propenso por naturaleza a concentrarse en el estudio y a profundizar el conocimiento de Dios. Los dos patriarcas son pues la encarnación de dos conceptos fundamentales, tan legítimos el uno como el otro, en la expansión y en la concentración. Hasta 27. Es un libro de puro Midrash. Sí, pronto. No nos sirve. Para este año no. Sí. Porque el Midrash, el Midrash está en la siguiente etapa que queremos construir dentro de la clase. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? No es un vocablo literal. Y si quiero aplicarle lo literal a ese texto, me voy a confundir. Abraham es el primer patriarca. Sin Abraham no hay Isaac, no hay Jacob. Lo que está hablando el sabio de que Jacob es más grande que Abraham no es en la grandeza del patriarca Abraham, sino en las acciones que cometió, porque él construyó y siguió creciendo. Es como que si mi empresa hoy tengo un valor de X dinero y con mi nieto se triplique, se cuatriplique el valor de la empresa, pero sin la apertura de la empresa no existiría, nada hubiera pasado. Entonces, a pesar de que nos está explicando el Midrash que está leyendo Caleb, que esto es, que Jacob es mayor que Abraham, no, literalmente no es así. Sin el nacimiento de uno no existiría el otro. No es que estoy difiriendo de lo que está diciendo el sabio, sino que lo vamos a poner en contexto. Para poderlo entender, tenemos que explicar que es un Midrash y que nos está dando una intención superior de lo que pudo haber sido el patriarca Jacob para la relevancia que tuvo en el texto de lo que estamos leyendo hoy. Ahora, lo que yo les quería leer, o lo que yo les quería decir, era sobre lo que dice el verso 32, donde cuando Esab dice, he aquí voy a morir, Anoji Olel Lamut, he aquí que voy a morir. Lamut tiene el valor numérico de 476. Entonces, Lamut se escribe Lamed, Men, Bat, Ta. Lamut, que es la muerte, Ta vale 400, Lamed vale 30, 40 y 6 son 476. Este valor de 476 está ligado a Batorotai, que significa mis enseñanzas o mis leyes. A pesar de que es una palabra que tiene un valor numérico múltiplo de más de 1000, los sabios nos explican que cuando las palabras tienen valor numérico mayor de 1000, son palabras de plenitud, que vienen a darme un completo de esto que está sucediendo. Entonces, la muerte, si voy a morir, la declaración que dice Esab en este momento, no fue que Jacob la tomó como
excusa o como trampa, como a veces muchos dicen, no, Jacob fue tramposo porque le robó la primogenitura a su hermano comprándosela por un plato de lenteja. En la tradición del pueblo de Israel, las comidas tienen un significado, ¿no? Y dice Baal HaTurim que cuando Jacob hizo la comida de los granos, era porque su abuelo Abraham estaba muerto, acababa de morir. Y en remembranza a que las lentejas son un grano redondito que evoca el ciclo de la vida pleno, entonces eso es una comida tradicional en un funeral judío. Sí, era costoso. Entonces, Esab, que venía de lo que estaba hablando el hermano Caleb, de querer robarse la túnica y venía de corriendo una guerra, porque él era un desastre todo el tiempo, era un desastre todo el tiempo, se estaba metiendo en problemas todo el tiempo. La oveja negra de la familia, sí. Entonces, Esab venía y decía, bueno, pero si me voy a morir, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Quédate con la primogenitura, dame la comida para yo agarrar fuerza para poder seguir peleando. Y viene y hacen ese contrato, pero Jacob lo hace es preveyendo de que, mira, si este hombre no es capaz de respetar la muerte de nuestro ancestro, de nuestro abuelo Abraham, y viene de echar varilla en la calle, qué desastre, y yo estoy aquí ayudando a mi mamá, ayudando a mi papá en todo lo que es la parte de la preparativo, y sé cuál es el servicio que se debe hacer, el servicio del Creador que se debe hacer, y mi hermano quiere la muerte, dame la primogenitura, porque yo me voy a encargar de hacer el servicio del Creador, mientras que tú nunca tendrías en prioridad hacer el servicio del Creador. Por eso es que le hace precisamente en ese lugar la oferta de comprar la primogenitura a su hermano, no por ventaja de la situación que estaba viviendo, sino por la indignación de que su hermano no estaba cumpliendo la función que debía cumplir como primogénito, porque las funciones del servicio del Creador le correspondían al primogénito, al mayor. Entonces, como él no lo estaba haciendo, Esab estaba haciendo lo que le da la gana, Jacob le pide, véndeme la primogenitura para entonces yo encargarme de todas estas partes, cosa que trajo bastante problemas en el futuro, pero eso es otra cosa, ¿no? Ahora, un poquito retomando lo que decía el verso donde Caleb estaba leyendo con Rashi, que yo pensé que tenían más comentarios. Rashi cita que el Talmud Babli dice en Babataba 16b, explica que el amor de Isaac se debía a que Esab lo engañaba con sus palabras, y Esab era un cazador de bocas, un cazador de hombres y un cazador de mentiras. Él, en el mandamiento y el cumplimiento de mi voz, se apoyaba siempre en Jacob para entonces entender cuáles eran las prioridades que se tenían que hacer, mientras que Esab constantemente lo que hacía era copiar, replicar lo que hacía su hermano, y por eso su padre le tenía cariño. Más allá del Midrash Toldot 63:14 dice que explica que Jacob conocía el lenguaje de los sabios. Esab conocía el lenguaje de los sabios gracias a su hermano, mas no le agradaba, y esto hace que engañara a su padre desde el principio. Entonces, cuando Jacob se viste de su hermano y habla como él normalmente hablaba, Jacob, ¿qué le dijo? Isaac, ¿qué le dijo a Jacob? Oye,
hablas como Jacob, hablas como Jacob pero te sientes y te sientes como Esab. O sea, aquí hay algo raro. ¿Qué le pasó a mi hijo Esab? Maduró tanto así, ya comprendió todo. Esa era una alegría. Dice Rashi que eso fue una alegría para el patriarca, debido a que él tenía desde el principio esa esperanza. Porque desde un principio él sabía que él se apoyaba en su hermano. Pero como tenía la fuerza, entonces él quería que su hijo primogénito fuera el que tomara la batuta. Por eso es que lo bendice al final. Lo bendice porque dije, ya, culminó. Ahora sí, hablas como Jacob y eres Esab. Eres el ser completo que yo quería. Pero no fue así. No fue así. Quien engañó siempre al patriarca fue Esab, imitando las palabras de su hermano. Ahora una pregunta. Dígame. Sabemos que al momento de tu dar una bendición tienes que tener un pensamiento para poder entregar eso que estás pensando, ¿no? Ahora, si el patriarca estaba pensando que ese era su hijo Esab, hubiera cambiado algo si sabía que era en realidad Jacob. O sea, su bendición hubiese sido mayor, hubiese sido menor, hubiese sido de otra manera. El patriarca sabía. El patriarca que se quiso hacer loco Ya sabía que es otra cosa. No, ay, es Esab. Yo puedo estar dormido con un dolor que no entiendo bien qué me están diciendo, pero me habla un hijo y me habla el otro y yo reconozco no solamente la voz y las palabras, el timbre, la forma. Tú puedes usar las mismas palabras, pero el timbre de voz y la forma como tú las dices es única. No hay una persona que vaya a leer como tú, que vaya a hablar como tú. Pueden imitarte, o tú puedes imitar a otro, pero nunca van a ser iguales, porque es parte de tu esencia. ¿Sí? Yo imito la enseñanza de mi maestro, pero en nada me parezco, ni física, ni a veces con las expresiones. ¿Por qué? Porque es mi esencia única. De repente cuento un chiste, me río, me rasco la cabeza, hablo más coloquial, y por eso la gente a veces dice, no, pero es que tú no eres judío. Pero es que el judío no tiene nacionalidad, el judío no tiene facciones físicas definidas. Al judío etíope es negrito. Y judíos chinos también. Hay judíos chinos, hay judíos bajito, gordo, flaco, alto, blanco, negro, peludo, lampiño. Eso, el judío no es una raza para los ignorantes que quieren criticar todo el tiempo. El judío no es una raza, entiéndanlo. El judío está en todo el mundo porque en Abraham serían benditas todas las naciones. Entonces los hijos de Israel estamos en todo el planeta Tierra, les guste o no les guste, a quien no les guste. En todos lados, y somos blancos, somos negros, somos peludos, somos gordos, somos flaquitos, somos altos, somos bajitos, somos todo, porque estamos ligados con todo el mundo. ¿Y tú sabes para qué es eso? Para sanar sus mentes de todas esas críticas y peleas y disputas que tienen dentro de su corazón. Es para sanar tu mente. Que somos diferentes, que no somos una raza. No importa que no les guste. Es así. No importa que no les guste, no importa que hablemos de una forma u de otra. Es así.
Somos hijos de Akado Barujú porque servimos a Hashem por medio de su Torá y guardamos sus estatutos. Y somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob porque guardamos los principios que ellos nos establecieron por medio de la Torá en su palabra. Y eso es lo que estudiamos aquí. No más nada. No tenemos nada que ver con cosas políticas, no tenemos nada que ver con cosas de otras religiones. Nosotros nos enfocamos en la Torá y en los sabios del pueblo de Israel. Lo demás, como decimos aquí en Venezuela, es monticulebra. ¿Sí? Es una expresión para decir lo demás es monte, lo demás es salvajismo, lo demás no tiene importancia para nosotros. Entonces, todo el que quiera discutir cosas que no son Torah y cosas que no tienen nada que ver con los pueblos de Israel, si le quieren dar deslicen, no se queden. Y los que sí, aporten bendición y no. Y bueno, ya uno ya sabe que cuando sacan esas palabritas de su boca es porque eso está en su mente y en su corazón. Qué bueno que están aquí, entonces para ver si se sanan. Y disculpen los que están aquí en vivo, pero es que era algo para los que estaban aquí en el live, que están como emocional. Porque no te pareces a un judío. No, no me parezco a un judío. No me parezco a un judío. Yo soy judío. Mira, Pero soy venezolano. Estamos hablando de que si lo engañó, no le engañó. Está profetizado desde el vientre, ¿verdad? Que el mayor serviría al menor. ¿Verdad que sí? Esa palabra se le dieron a ella, a su mamá. Hay donaciones en tu vientre. Ajá. Y el mayor servirá al menor. Cuando vemos la verajá que acá, es la tapita que necesitaba el Kadosh Baruj Hu para bendecir y colocar esto en contexto. Cuando vemos a esta profecía que supuestamente se disfraza para engañar, supuestamente a su papá, no, se está cumpliendo en esta profecía. Claro, pero humanamente, físicamente, literal, lo que estaba pasando era otra cosa. Es como te voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente estás teniendo una situación, no sé, invento algo, estoy inventándome algo, ¿sí? Estás teniendo una situación en tu casa donde el trabajo no es así. Yo estoy inventando. Pues es un midrash. Sí. Está pasando una situación en tu casa donde no tienes, el trabajo no te está dando. Y tu esposa se preocupa. Y tú le dices, quédate tranquila. Pero ¿cómo me voy a quedar tranquilo? Hay que solucionar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, hay que moverse, hay que subir, hay que bajar. Porque hay que subir, hay que bajar y hay que hacer, quédate tranquila. Pero no estás viendo la realidad, que no estamos quedando sin... Quédate tranquila. Porque si yo me afano, no pienso claro. Si no pienso claro, me entro en desesperación y hago cualquier locura, porque trabajo desde la emoción y no trabajo desde el pensamiento. Vamos a calmarnos. Y entonces le voy a leer el ejercicio de técnica cognitivo-conductual, que es psicología, es una rama de la psicología, pero no se vayan a enredar, ¿sí? De que estamos hablando ahora. Entonces, dice un ejercicio basado en lo que le pasó a Esab, de técnica cognitivo-conductual. El episodio de Esab, de la primogenitura, como por ejemplo, cuando dijo que él ya no quería la primogenitura, esto lo que denota es una prioridad por complacerse a sí mismo y no por lo que estaba pasando en su vida en general. Entonces, identificar la primogenitura, identificar su primogenitura espiritual, su propósito religioso o el objetivo de salud mental o emocional, etc. Esto es lo primordial para tú decir si voy a comer o no voy a comer de ese alimento que me va a quitar de mi lugar. ¿Voy a complacerme a mí mismo o voy a establecer un lugar de principios para mi vida? Es lo que trata de decir el ejercicio. Ahora, el guiso rojo, del cual hicimos mención, el cual hace mención de la Torá,
que identifica el estímulo específico del placer voluntario, automático, sistemático, de antojo de el placer mío, carnal, mi propio placer. Ese guiso rojo que yo voy a identificar es de repente, oye, tengo un problema. Lo que estaba mencionándole a nuestro hermano. Tengo un problema y no hay quizá salud o comida o algo, un negocio no se está dando, X, lo que sea. Y en vez de orar, o en vez de estudiar, en vez de buscar solución, yo no le voy a prestar atención a nada de esto y me voy a poner una serie. Me despeja la mente, me complace a mí mismo, ese guiso rojo, te quita del lugar de oración o de análisis de la situación para solventarla sin el desespero. Y entonces cuando te ves metido en tu placer, la dopamina sube, el placer sucumbe ante la necesidad y entonces tú te dejas llevar. Y cada vez que tengas una situación de problema, tú te vas a aislar a ese placer personal para autocomplacerte, disparar dopamina en tu cerebro, para entonces tú no hacer lo que te corresponde. Y eso fue lo que hizo esa. La técnica triple que le voy a explicar ahorita es el cierre de la aliyah. Habla sobre 3 pasos fundamentales en el estado de la fatiga. En la fatiga del estado del cansancio, en la fatiga emocional, cognitiva y la fatiga del futuro. ¿Qué significan cada una de estas 3 fatigas que habla la técnica cognitiva conductual, que es una rama de la psicología? En la fatiga física, estoy cansado, hambriento, estresado, conflictuado, y eso me lleva a salirme de la posición que yo debo tener. En la fatiga emocional, cognitiva, es el impulso que me hace sentir que voy a morir y que no sirvo para esto. Entonces ahí yo debo enfocar mi emoción a hacer un servicio al Creador. Y la fatiga número 3, que es la fatiga del futuro, que fatiga causa pensar constantemente en el futuro. Fracaso, depresión y anulación de todas las metas. Cuando yo tengo fatiga en cualquiera de estos 3 aspectos de mi vida, yo estoy perdiendo mi lugar y me estoy comiendo el guiso rojo y no estoy ocupando mi primogenitura. Todo lo que estoy diciendo es simbólico, ¿sí? Representativo a lo que leímos en la parashá. Pero lo que trato de decirles es que hay 3 formas en lo que nosotros nos cansamos. Nos cansamos físicamente, emocionalmente y mentalmente. Ahora, la emoción viene también desde un pensamiento, pero no es el pensamiento. El pensamiento es constantemente proyectar en un futuro cosas que todavía no han venido. Eso hace una fatiga. Y si no vendo, y si no como mañana, y si no me sano, y si no me dan el trabajo, que eso te está causando una fatiga. No te está dejando pensar. Al contrario de darte placer, te está trayendo una angustia. Pero es el resultado de todo lo que hemos hecho antes, de todo lo que hemos leído hasta ahorita en el parashá. El resultado de esta fatiga es lo que te importa a ti. Es en lo que tú tienes. Lo que leemos en la parashá es importante porque es parte del Shabbat, es parte de la Torah, es parte de lo que nosotros debemos conocer. Pero lo que les estoy explicando ahorita
es para el día a día. Es para que tú sepas que esto que nosotros estamos estudiando no es una religión, no es un libro de texto, es algo que te enseña a cómo cambiar tu forma de ser, no para con otros, sino para ti mismo. Quien lo necesita eres tú. Yo necesito intelectualizarles, llevarlos a una conciencia intelectual elevada, superior, universitaria, para que ustedes puedan lograr el éxito en la vida. Lo que necesitamos es tener herramientas prácticas para que en las situaciones de vida, como las que vivieron los que estamos leyendo en la Torá, y se repliquen en nosotros podamos saber cómo actuar para tener el mismo éxito que tuvieron ellos, o para lograr el éxito que en ellos no se reflejó en su momento. Por eso es importante el estudio de la Torá. No es solamente para llenarnos de intelecto y conocimiento de los sabios del pueblo de Israel, que es muy importante, pero lo más importante es que usted sepa qué hacer con todo eso. Y usted pueda vivirlo de una manera cómoda, de una manera práctica, de una manera que le sirva, ¿sí? Entonces, en esta liyá que leímos, la primogenitura de Esab, cómo fue vendida, durante 15 minutos de su vida en la semana, involúcrate con una pequeña acción que te refuerce el no estar fatigado. Es decir, los problemas no van a desaparecer, son parte de la vida. Pero cuando usted queda mucho tiempo allí, te afana, ¿no? Te preocupa de más. Mi consejo es el siguiente: tómate 15 minutos, piensa en estos 3 fatigas, identifícala. Oye, yo estoy fatigado físicamente porque no descanso nunca, todo el tiempo quiero hacer, y cuando no hago siento que estoy mal. Eso te va a causar a futuro una emoción triste, una emoción depresiva, porque no vas a alcanzar, no siempre vas a alcanzar el éxito en todo lo que te propongas. Y obviamente te va a llevar a un pensamiento en el futuro de fracaso. Para que eso no les pase, para que no les pase nunca, o si les pasan sepan cómo solucionarlo, tómense 15 minutos en el problema que están teniendo, identifiquen el problema que están teniendo y apliquen el estudio para su vida. ¿Cómo es que soluciona este problema? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de lo que leímos en la parashá? En la vida de Isaac pasó esto, en la vida de Rivka pasó esto, en la vida de Jacob pasó esto. ¡Wow! Vemos 3 personajes principales dentro de la parashá que les pasaron cosas distintas dependiendo de su comportamiento, dependiendo de su actitud, dependiendo de lo que proyectaron. Ahora, ¿cuál de todos estos voy a escoger para mí? Voy a escoger el que fracasó, el que después se molestó, porque se molestó. Después que ha vendido la primogenitura, le dijo: tú me engañaste. Pero si yo te dije y tú dijiste que sí. A veces nosotros en nuestra vida decimos: wow, ¿por qué me está pasando esto? Pero es que vendiste tu lugar. Con una actitud, con un comportamiento, con un pensamiento. Vendiste tu lugar y por eso ahora te está pasando lo que te está pasando. No te quejes. Rectifica. Corrígelo. Y por eso es que se debe tomar 15 minutos para identificar lo que le está pasando en su vida, el problema que está pasando, para corregirlo lo antes posible y que no vengan las otras fatigas. Porque por eso es que lo estamos estudiando. Hay mucho que decir de la parashá, hay mucho que todavía contar. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy.
debido a la hora y a que no ha bajado ni un poquito el dolor de cabeza. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo aquí y ya hay cosas que divago. Entonces no quiero, sino que se lleven este mensaje de reflexión para sus vidas y que les sirva y que sea verdaderamente de impulso, que no lo vean como algo religioso o como algo de que tienen que ser así, como soy yo, como son mis hermanos. No. Respetamos el pensamiento de cada una de las personas que nos comparten en el like, que a veces nos apoyan, que nos dan buenos comentarios, que dan malos comentarios. Pero crean que lo que nosotros estamos haciendo no es por capricho. Es para ayudarles a ustedes a tener técnicas de cómo vivir su vida de una forma más simple. Se les quiere mucho. Se aprecia. Shalom. Shalom. Dígame. Ahorita que terminó el live,